Jueves ya, pasado mañana comienza noviembre. Recordemos por favor nuestro trauma, el trauma nacional de los dos últimos noviembre con esto de las lluvias. Y a los que andaban protestando por un préstamo que se hizo para, entre otras cosas, combatir el cambio climático. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa con la comunicación. O sea, a la gente, por favor, usted tiene que darle detalles, explicarles las cosas en detalles y volver y explicárselo. Y por diferentes vías. Eso del cambio climático, una cosa como aérea. Ahora, si usted dice, mira, usted ve la locura de los dos últimos noviembre, que de repente comienza a llovinar y en 5 minutos está cayendo el diablo, ¿no? Eso se llama cambio climático. Que de repente en mayo haya una sequía, pero ¿cómo va a ser en mayo sequía si la lluvia de mayo? No, eso se llama cambio climático. O sea, todos estos desastres. Entonces hay que buscar crear esa conciencia de que el cambio climático no es esa cosa que hace 20 años uno oía una gente de Naciones Unidas hablando de medio ambiente y cosas, pero hay que llevar esa información. Me reitero en el abrazo grande a Maribel Contreras, mi gestora cultural por excelencia, además poeta, y le gusta Sabina, Serrat y Silvio, o sea que es el amor perfecto. Pero miren, Paliza estuvo ayer conversando de la buena salud de nuestra economía. Y lo cierto es que efectivamente hay una serie de estadísticas que no se pueden negar. O sea, por ejemplo, que somos el país de mayor crecimiento económico en América Latina. Esos son datos ni siquiera locales, sino datos refrendados por organismos internacionales, 6.6. Un acumulado de 5.1 en lo que va de año. La inflación está dentro de la meta establecida. Las reservas internacionales superan los 14 millones de dólares. Todos esos son datos reales y positivos. Además, hemos mejorado 61 posiciones en justicia, 29 en transparencia y 40 en estabilidad política. Esos son datos, estos no son opiniones. Esos son los datos de nuestra, lo fundamental, los datos de nuestra macroeconomía, que son los que en parte explican nuestro éxito en lo de recibir inversión extranjera. Y son los que en parte explican, junto con la estabilidad política y la paz social, nuestro éxito con el turismo, porque el turismo, al turista no le gusta ir donde hay problemas. La condición más importante, y póngase cada quien, imagínate, qué sé yo, Madrid, que es un sitio muy preferido ahora por los dominicanos. Imagínense una huelga general, 4 muertos en Callao. Bueno, pero ven acá, en Plaza España se suicidaron a 4. No, usted no va a coger para España. Entonces la estabilidad política es fundamental. Ahora, cuando usted revisa los buenos números de la economía, de la macroeconomía específicamente, esos números tienen un gran responsable. Hay un gran señor que es el ente unificador, el que genera la confianza necesaria para que todos los sectores productivos de nuestra economía hagan lo que tienen que hacer y nos vaya bien macroeconómicamente. Ese señor que acaba de cumplir nada más y nada menos que 50 años de labor en el Banco Central se llama Héctor Valdés Alviso. Él ahora participó en la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y en esa reunión pues 2 muy prestigiosas revistas especializadas en cosas de finanzas, la Global Finance y la Global Markets, pues le hicieron el gran reconocimiento, un reconocimiento que se hace a los mejores gobernadores de Banco Central del mundo. Entonces yo creo que es importante, cuando se están cantando los poemas a nuestra estabilidad macroeconómica, hacer un alto en el camino para reconocer a ese funcionario que tiene un don, primero lo de generar confianza, la vaina más difícil, la cosa más difícil. Uno de los grandes errores del presidente Mejía
fue por chisme de cosas de partido y de cosas, no dejar a don Héctor Valdés Albizu. Y no le fue bien. Pero la cosa más difícil es usted tener en el Banco Central a un funcionario que el pueblo, la clase media, pero insisto, los sectores productivos no lo vean como un mandado del presidente de turno. Y resulta que sí, que el gobernador del Banco Central es gobernador porque lo quiso el presidente. Él lo ratifica, sí, pero Héctor Valdés Albizu, por sus éxitos en todos estos años, en más de un gobierno, por eso se vio tan feo Leonel polemizando con su gobernador del Banco Central. Muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Y no gobernador de un mes. No, de sus gobiernos con ese. De 12 años. De 12 años, muy feo. Entonces, este señor se ha convertido en eso, y yo decía que hay un aspecto de generar confianza por un lado, sí, pero la gente, yo creo que es el único funcionario, porque hasta los presidentes de las altas cortes, en la medida en que el presidente casi siempre tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, primero lo tuvo el PLD, ahora lo tiene el PRM en el Congreso, aunque tú seas el presidente de la alta corte, siempre por abajo hay un cocorícamo, como de que te puso el presidente. Siempre hay un cocorícamo. Cariñito. Pero el caso de Fernández con las altas cortes. O sea, el poder que acumuló Fernández fue terrible. Y ahora lo tiene y lo va a seguir teniendo, porque ahora viene el tribunal, los del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader. Porque cada gobierno, o sea, el presidente siempre, él busca la manera de controlar, no sé cómo va a ser ahora a partir de estas modificaciones, de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso Fernández metió al procurador precisamente para eso, tú recuerdas. Claro, ¿no? no tiene mayoría. Pero, insisto, sin embargo, hasta el presidente del Consejo, del Tribunal Constitucional, hay un dejo de que, bueno, espérate, pero el enemigo no será del presidente. Hay como ese cocorícamo, ¿no? Sin embargo, excepcionalmente, eso no pasa con don Héctor Valdés Albizu. Y, óyeme, y en la realidad es el presidente de la República que nombra al gobernador del Banco Central, con una serie de cosas que lo sugiere, que sé yo qué, pero en definitiva a la Junta Monetaria. Que está para eso, que la Junta, no. Claro. Sin embargo, este señor, Formalidades. después de 50 años, ha logrado una cosa sumamente difícil, que es que el pueblo y los sectores productivos lo vean como alguien como independiente. A él lo nombra Luis Abinader, a él lo nombraba Leonel Fernández, pero él no es un mandado de Leonel ni de Luis Abinader. Y el valor que tiene eso para generar respeto y credibilidad es del carajo. Pero ¿qué pasa? Que tanto el respeto como la credibilidad, ahí los millones no funcionan. O sea, no hay manera de que usted vaya a ningún supermercado, puede ser el Bravo, Nacional, a ningún supermercado, ni ninguna botica, farmacia. Hazme el favor, consígueme 5 millones de credibilidad que yo soy rico. No. Eso, a usted se le respeta por su conducta. Hay que irse a San Mateo, por sus hechos los conoceréis. Por sus hechos los conoceréis. O lo que decía Rafael Alberti, las palabras, los hechos sin palabras no son nada, son solo palabras. Las palabras sin hechos no son nada, son apenas palabras. Entonces yo quería hacer este alto en el camino para hacer este reconocimiento a Héctor Valdés Albizu, que lo que hay que ir pensando qué va a ocurrir, porque él tiene derecho a descansar y me imagino que en algún momento él va a salir de ahí. Que se ponga a pensar Luis Abinader, sobre todo el del 28, el que pueda ser presidente del 28, ¿qué vamos a hacer? Porque es sumamente difícil encontrar en el parnaso de los economistas dominicanos un hombre que reúna esa
ese elemento de respeto y credibilidad e independencia, aunque en los hechos no sea así, e independencia del Poder Ejecutivo. Así que vaya este reconocimiento a don Héctor Valdés Alviso, ahora que el gobierno está cantándose sus mañanitas, que no debería, como decía Cristian, estar tan afinadito cantando sus logros y sus cosas en el momento en que, como tú acabas de decir, Cristian, es difícil, justo cuando tarde o temprano tú me vas a apretar por cualquier lado. Porque, qué sé yo, por ejemplo, los contribuyentes, siempre había su manera de truquear cosas más o menos ilegales, que eran como permitidas, porque como era más la sal que el chivo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene un endurecimiento, que uno lo apoya, de parte de impuestos internos, de aduanas, de recaudar con la ley en la mano, pero aumentar las recaudaciones. ¿Y por qué el gobierno necesita hacer todo lo que la ley le permite para aumentar recaudaciones? O supuestamente, o no supuestamente. Nosotros somos un país que, a pesar de esos números macroeconómicos que yo acabo de mencionar, somos un país que tiene años cogiendo prestado para pagar intereses. ¿Veis qué vaina? Que usted gana 100,000 pesos y consume 110 todo en su presupuesto mensual. Y todos los meses tiene que ir donde un cuñado, en el caso nuestro, ir donde el que tiene más dinero, el único que tiene dinero, que es Julián. Mira, coño, hermano, consígueme algo, tal cosa. Entonces, yo no puedo llegar en un Lamborghini a la casa de Julián a pedirle los 50,000 pesos para pagar el apartamento, porque como que hay una contradicción. Entonces ahí el gobierno, hay momentum. O sea, hay momentos. Ni que vaya a un lado, no importa, el resultado es el mismo. Negativa. No, pero que hay momentos donde se necesita presentar los buenos números. Y hay momentos donde usted tiene que ser como más moderado. Pero quería plantear eso. Ya estamos felices aquí, salvo Rosario, que no tiene que ver con eso, por este asunto de la licencia de conducir. Pero los apoyo. Este asunto de la licencia de conducir, yo me reitero, presidente, que el problema no es los 2 años, no. El problema es que en los países desarrollados, a partir de los 60, en el caso de España, yo decía, pues usted tiene que volver a pasar una serie de pruebas. Y eso es bueno. Ahora, el asunto aquí es que todo se hace con un afán de sacarle el dinero a la gente. O también con lo de la public relation. Nos está pasando ahora con esto del alcoholímetro. Los alcoholímetros deben tenerlo los DGC para cuando ocurre un accidente, cuando hay usted ve una situación que la lectura que usted le hace, ese tigre tiene que estar en romo. Entonces, déjame ver. O sea, esto, aunque la ley lo autoriza, no es para usted sentarse aquí en la Lincoln a hacer public relation, a detener un señor. La ley lo permite, sí, yo sé que la ley lo permite. Pero el espíritu de eso es, ok, una patana perdió el control, destruyó 2 casas, hay 4 muertos. Bueno, lo primero que hay que agarrar a ese señor y ponerlo a soplar. O sea, hay como las formas de hacer todo esto. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no se puede convertir en un gobierno de la reversa, de que toma una decisión y echo para atrás. Porque ahora dice Milton que eso lo va a resolver. Y yo no pongo en duda que lo va a resolver y que se va a organizar. Y ya el presidente dijo que ni él tenía claro eso y es verdad, eso uno no manejaba ese dato de los 65 años. Bueno, sí, pero esto se debió atender antes. O sea, usted debió darse cuenta que es ilógico que en el otoño de la vida, cuando usted se le va nunca menos de una tercera parte al clase media, una tercera parte de los ingresos en médicos, si usted saca los numeritos es así,
en ese momento donde hay menos trabajo, donde usted tiene menos fuerza, usted me va a poner a pagar más. Porque si me va a poner lo mismo de 4 años, cada 2, me duplico el pago. Todo lo contrario. Lo correcto sería que ya como usted entró a una época de retiro o semi-retiro, entiéndase, en relativa malaria, el gobierno diga, no, los señores después de 65 no son 2.900, nada más vamos a pagar 1.500, porque son unos señores. O sea, yo digo porque ya yo estoy cerca de eso y me va a pasar pronto eso, pero aquí con Cristian y con Julián y con Chico tienen ese inconveniente y yo los apoyo porque yo no estoy lejos de eso. No estoy lejos. Pero sí creo que están entrando llamadas desde Baní. El gobierno. Yo no me preocupo mucho por el tiempo. Sí. No sé qué pasa. El gobierno tiene que ser más cuidadoso y como que pensar más cada decisión. Cuando hablo del gobierno, digo los funcionarios, el gabinete, la presidencia, como irse más lento. Por ejemplo, fíjate esto que ha pasado con Carlos Pimentel. O sea, innecesario. Y ahí me acordé de Cristian con lo de el peligro de improvisar, que es una cosa buena, pero en esa improvisación a veces se dan datos que no había que darlo, porque te estás afectando tú mismo, ¿no? Pero creo que el gobierno que acaba de presentar tan buenos números macroeconómicos, que son ciertos y que son confirmados por organismos internacionales, y es verdad que estamos bien en todo eso, lo que significa que tenemos claro el problema de la reforma fiscal, el déficit fiscal y sobre todo la gran y terrible desigualdad social, más la crisis de la mala educación. Y de la educación, cuando digo mala educación, me refiero a la educación escolar, a la universitaria y la peor, a la educación en los hogares. Vámonos a la pausa, ¿verdad? No, espera, ¿No? son las 7:40.